Muy buenos días, queridos estudiantes. En la clase de hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con las leyes de los gases en la parte de química y hoy vamos a ver la ley de Gay-Lussac y la ley de los gases ideales. Ya hemos visto la ley de Boyle y la ley de Charles. Vamos a continuar con cómo es el comportamiento de los gases dependiendo de cada una de las variables. La ley de Gay-Lussac nos plantea que nosotros sabiendo, bueno, recordando un poco que las variables que pueden tener los gases es la presión, la temperatura, el volumen y el número de moléculas, esta ley nos plantea que si un volumen constante de un gas, la presión va a ser directamente proporcional a la variación de la temperatura que se ejerce sobre el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor cantidad de calor y aumento de temperatura yo le aplique al contenedor, mayor va a ser la presión que se va a ejercer sobre sus partículas. Y a medida que yo disminuya la temperatura, ¿cierto? Disminuya la cantidad de calor que está dándose a este sistema, la presión también va a disminuir. Lo vemos en esta gráfica. A medida que aumentamos la temperatura, aumentamos también la presión. Ahí es cuando decimos que es directamente proporcional. Un ejemplo en la vida diaria es una olla express o una olla a presión. Cuando nosotros colocamos el calor, va a ir aumentando la temperatura y en cierto momento ella va a liberar un poco de gas para liberar la presión que está contenida. ¿Qué sucede si una olla no pita, como se le dice comúnmente? O sea, si no libera ese gas, explota, porque la presión contenida dentro de ella es tanta que el recipiente tiene que liberar una parte de esa presión y es cuando explotan las ollas a presión o a vapor. Ese es el ejemplo más sencillo que nosotros podemos ver en nuestra vida diaria de la ley de Gay-Lussac. ¿Cómo es la fórmula de esta ley? Nos dice que como son directamente proporcionales, entonces la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual o proporcional a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esta es mi fórmula general, ¿cierto? Pero resulta que si yo quiero hallar cualquiera de estas variables, entonces yo puedo aplicar estas fórmulas. Si quisiera aplicar la temperatura 1, entonces tendría que tener la temperatura 2 por la presión 1 dividido entre la presión 2. Si quisiera hallar la presión 1, tendría que colocar la presión 2 por la temperatura 1 sobre la temperatura 2 y así sucesivamente. Recordemos que la T significa temperatura y la P presión. Por lo general, cuando hablamos de los gases, la temperatura tiene que ir en Kelvin y la presión debe ir en atmósferas, pero depende del ejercicio que nosotros nos estén dando y qué datos nos pidan, nosotros podemos trabajar con las unidades de medida que nos indiquen. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos resolver un problema de la ley de Gay-Lussac. Nos dice el ejemplo. Un gas ocupa un recipiente de 1.5 litros de volumen constante a 50 grados centígrados y 550 milímetros de mercurio. Eso es presión. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 760 milímetros de mercurio? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Recordar la fórmula general de la ley, que es presión 1 sobre temperatura 1 será igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Posteriormente, entonces voy a sacar los datos que me están dando. Entonces yo verifico la temperatura 1, me la indicaron, 50 grados centígrados, perfecto. La presión 1 serían 550 milímetros de mercurio. La temperatura 2 no la sabemos, ¿cierto? Que me dice a qué temperatura llegará, o sea, la 2 y no sabemos cuál es. Y la presión 2 es 770 milímetros de mercurio. Tengan muy presente que siempre los primeros datos que les den van a ser los datos iniciales y posteriormente van a estar los datos finales o lo que damos como denominación del número 2. ¿Por qué no tenemos en cuenta este 1.5 litros? Porque nos dice aquí que el volumen es constante, o sea que no cambia, por eso no lo tocamos. Además, si vemos nuestras variables, en ninguna de ellas nos hablan de volumen. Como tenemos que dar la temperatura 2, vamos a aplicar esta fórmula, que es la temperatura 2 igual a temperatura 1 por presión 1 dividido entre presión 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar.
cada uno de esos valores por los datos que ya tenemos. Entonces la temperatura 2 sería igual a la temperatura 1, que son 500 grados centígrados, por la presión 2, que son 770 milímetros de mercurio, y se dividen entre la presión 1, que son 550 milímetros de mercurio. Pueden hacer la misma operación en su calculadora o en su celular de forma inmediata, o si quieren pueden primero multiplicar 50 por 770 y posteriormente dividirlo en 550. Ya es como ustedes manejen la calculadora, pero así lo pueden hacer de forma muy sencilla. Esto nos daría como resultado 70 grados centígrados. ¿Por qué 70 grados centígrados? Pues porque las unidades que están haciendo operaciones contrarias se anulan. Quiere decir que estos milímetros de mercurio que estaban multiplicando se anularon con estos milímetros de mercurio que estaban dividiendo. Por eso la unidad nos dio en grados centígrados. Siempre, siempre tienen que dar el resultado con la unidad de medida, porque si no, no vamos a saber qué son esos 70 de qué. ¿Sí? Si me están preguntando por temperatura, pues lo lógico sería que me dieran una unidad de temperatura. Ahora vamos a verificar que nos haya quedado bien resuelto. ¿Cómo lo verificamos? Pues aplicando la teoría. Me dice que si la temperatura aumenta, la presión aumenta, ¿cierto? Entonces, en el caso inicial teníamos 550 milímetros de mercurio y para el dato final teníamos 760 milímetros de mercurio, es decir, que aumentó la presión. Por ende, la temperatura nos tenía que dar mayor a la temperatura inicial que ya teníamos. Quiere decir que el ejercicio quedó bien resuelto. No se les olvide verificar que sea concordante con la teoría de la ley. Ese es en cuanto a la ley de Gay-Lussac, solamente es que reemplacen muy bien los datos y tener en cuenta cómo despejar cada una de estas variables. Aquí en la presentación, en el video, pues está cómo despejar cada una de ellas. Pueden pausarlo y tomar nota de cómo despejarlas. Vamos entonces ahora a hablar de la ley de los gases ideales. Ya veíamos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, que nos hablaban de cómo confluían las variables de volumen, presión y temperatura, pero siempre y cuando alguna de ellas estuviera estable. Cuando hablamos de la ley de los gases ideales, hablamos que estas tres van a estar participando en el mismo sistema, o sea, van a estar cambiando, no van a quedar estáticas. Aparte de eso, vamos a tener en cuenta que hay unas condiciones, digámoslo así, como ideales que tienen los gases, pero estas condiciones ideales son en un caso hipotético, o sea, ningún gas va a tener unas condiciones ideales, que sería tener una atmósfera de presión, 1 litro de volumen, 1 mol y 273 Kelvin. Esas serían las condiciones supuestamente ideales que tendría que tener un gas, pero ningún gas cumple con esto, solamente se tienen presentes para poder saber cómo se comporta determinado gas teniendo en cuenta esas variables. La fórmula entonces de esta ecuación de los gases ideales será presión por volumen, la presión siempre tiene que estar en atmósferas, por el volumen, que el volumen siempre tiene que estar representado en litros, que va a ser igual a N, que es el número de moles, que debe estar en una unidad de medida de moles, R, que es una constante universal de los gases. Como les decía, ¿no? Los gases deben tener como un ideal, que eso nos va a dar como tal una constante, ¿sí? Si está a una atmósfera, a 2.4 litros, a una mole, a 273 Kelvin, este resultado de estas condiciones ideales nos da 0,082 atmósferas por litro sobre mol sobre Kelvin, por Kelvin, perdón. Y esta es la constante. Como es una constante, quiere decir que nunca va a cambiar. O sea, cada vez que nos aparezca en un ejercicio, R siempre va a ser equivalente a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Nunca se les pueden olvidar las unidades de medida. Por la temperatura, que la temperatura debe estar representada en Kelvin, no puede estar representada en ninguna otra unidad de medida. Para que lo aprendan y lo recuerden, esta fórmula es muy fácil. Es como un dicho que yo tengo. Entonces es patos volando igual a número de ratones trotando. Es como la forma que se la pueden aprender o que se pueden aprender esta ley de los gases ideales. Vamos a ver un ejemplo
de cómo podemos resolver esta ley o en qué casos podemos aplicarla. Nos dice, una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 273 litros en un tanque a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados centígrados. Calcular cuántas moles de hidrógeno se tienen. ¿En qué casos podemos aplicar la ley de los gases ideales? En las que nos hablen de todas las variables que pueden participar en un gas. Volumen, temperatura, moles y presión. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Revisar la fórmula general de la ley de los gases, que es presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura, o así como les digo, patos volando igual a número de ratones trotando, para que se la aprendan. Y después de eso vamos a verificar cada una de las variables que nos dan o los datos que nos da el ejercicio. Tenemos la presión, que es 1.5 atmósferas. Tenemos el volumen, que son 230 litros. El número de moles no lo tenemos, es por el que nos están preguntando. R, como es una constante, siempre va a ser equivalente a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura nos la dan en 35 grados centígrados. Pero recuerden que nos dicen que la temperatura debe estar representada en Kelvin. O sea que yo, ¿qué tengo que hacer? Pasar estos 35 grados centígrados a Kelvin. Como la escala Kelvin inicia en 273 y la de Celsius inicia en 0, lo que tenemos que hacer es sumarle 273 a 35 grados. Nos quedaría de la siguiente forma. 35 grados centígrados más 273 nos da igual a 308 Kelvin. Ese es el dato que nosotros necesitamos, ya que la temperatura debe estar en esta unidad de medida. Siempre que esté en grados centígrados, para pasarla a Kelvin, lo único que tienen que hacer es sumarle 273 y listo. Ahora, bueno, entonces como tenemos que hallar n, despejamos todo lo que está a este lado, se pasa a, para despejar n, todo lo que está multiplicando se pasará a dividir. Nos quedaría entonces n igual a presión por volumen dividido entre la constante de los gases por la temperatura. Vamos entonces a reemplazar estos valores. N sería igual a la presión, que es 1.5 atmósferas, por el volumen, que es 230 litros, dividido entre 0.082, que es la constante de los gases, por la temperatura, que nos dio 308 Kelvin. Para resolverlo matemáticamente, pueden ustedes primero multiplicarlo de arriba, dar un resultado, multiplicarlo de abajo, dar un resultado y posteriormente dividirlo, que les dé igual, o hacerlo directamente en la calculadora. Cualquiera de las dos formas está bien. Esto nos da entonces como resultado 13,64 mol. ¿Por qué mol? Vamos a verificar, vamos a anular las unidades de medida. Átomos que estaba multiplicando se fueron con los átomos que están en la parte de abajo dividiendo. Litros que están multiplicando se van con los litros que están en la parte de abajo dividiendo. Kelvin que están dividiendo se van con Kelvin que están multiplicando. Se anularon todas las unidades de medida y nos quedó la unidad de mol. Además que estamos despejando n, que sabemos que nos tiene que dar en moles. Nunca se les olvide colocar en qué unidad está dándoles el resultado. Así es como van a resolver los ejercicios que están propuestos en el taller del día de hoy. Cualquier duda o inquietud que tengan me la hacen saber. Yo les voy colaborando para resolver estos ejercicios.